Bienvenidos a Realidades. Ecuador se encuentra en una de las crisis más profundas de su historia, un escenario que es consecuencia de la profundización de un modelo neoliberal excluyente que ha priorizado el pago de la deuda externa sobre la vida de sus ciudadanos. Mientras el gobierno de Daniel Noboa sostiene una falsa narrativa de seguridad, en las comunas denuncian una persecución técnica y política como estrategia de escarmiento que no solo busca desgastar los liderazgos populares, sino que imponen el miedo como política de Estado para silenciar cualquier reclamo social futuro. Frente a la violencia estatal ejercida durante las protestas que dejó víctimas mortales, personas mutiladas y cientos de heridos, el movimiento indígena y campesino rompe el silencio y exige la salida del mandatario. Estas comunidades, marcadas por la represión y el abandono, continúan de pie para contar su propia historia. A continuación, el recorrido que muestra la realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano. Han pasado casi 4 meses desde el paro nacional de 31 días. En Imbabura la vida sigue, pero las heridas están abiertas. Aquí hasta los muros hablan. Desde su terraza, Nancy recuerda a la Panamericana Norte convertida en un campo de guerra. Militares armados frente a comunidades que solo tenían su voz. Llegaron desde el norte, los convoys, la moto y todos llegaron. Se bajan aquí. A su casa llegó José Guamán, una de las 4 víctimas mortales del paro. Allí fueron atendidos más de 500 heridos, según su cálculo. Los heridos pasaron por aquí, por mi casa, aquí. Por eso sabía que teníamos cientos de heridos. Algunos súper mal, incluso compañero Guamán pasó por aquí también, pero como era una herida de bala ya, entonces tuvimos que sacarlo de urgencia a la ambulancia y para Ibar. Entonces, y así habían heridos muy graves que igualmente hasta incluso nos tocaba sacar en carretillas porque no habían autos, no habían carros, ¿no? A Zaire lo sacaron en carretilla el 14 de octubre. Cuenta que una bala militar le arrancó la pierna. No protestaba, auxiliaba heridos. Aunque las cicatrices aún marcan su cuerpo, no se arrepiente. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hoy tiene un mensaje para Daniel Noboa. Que renuncie más que todo y que sí deje gobernar a personas que sí están en pro de ayudar al pueblo ecuatoriano. La violencia estatal no terminó con el levantamiento. Alfonso asegura verla a diario en el abandono de su comunidad. Este artesano y dirigente se quiebra al recordar aquellos días. Sí nos rompe el corazón verle a mis hermanos sangrando, con pedrigones, lastimados por las piernas, por la carita, por los brazos, y verles que otros hermanos ayudaban a traer a los heridos y llegaban al subcentro de salud, a otra casa de salud, y verle la entrada del subcentro de salud con un charco de sangre. Eso era brutal para nosotros. En Otavalo, epicentro del paro nacional, la violencia no fue un exceso. Para Pacha fue una política sostenida. Gases, balas y persecución que afirma le costaron al Estado cerca de 800 millones de dólares. Los cuerpos indígenas y campesinos fueron el blanco. Esta oligarquía rabiosa no soporta a un pueblo que le diga que no. El escudo más fuerte que ellos tienen para poder dividirnos como pueblo es el racismo. Y es importante entender que al no lograr eso, ellos en cambio buscan dejarnos disciplinas. Entonces nos apuntan al ojo, nos apuntan a la pierna, a la mano, de tal forma que nos quedemos sin un pedazo de nuestro cuerpo y aprendamos a señalar. Las balas señalaron los cuerpos, la memoria señala a los responsables. Por eso, dirigentes nacionales anunciaron el inicio del trámite para la revocatoria del mandato del presidente Noboa. Vamos por una revocatoria de mandato y no puede quedarse en impunidad las luchas sociales, nuestros niños huérfanos, nuestros hermanos mutilados, no pueden quedarse. El paro estalló tras la eliminación del subsidio al diésel. La violencia estatal no ha sido reparada y el dolor no ha cicatrizado. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador.
Adicionalmente, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta alertas por desabastecimiento y encarecimiento de productos en mercados y fronteras debido a la imposición de un arancel del 30% a las importaciones de Colombia. La tensión comercial entre Ecuador y Colombia ya se siente en la vida cotidiana. Un recorrido por este mercado de Quito deja una escena que se repite. Menos productos de origen colombiano en las perchas y los pocos que quedan, mucho más caros. Es una subida del 200, del 300% en los cafés colombianos. El café de tarro que lo vendíamos en 8, ahorita está en 28. El alza de precios coincide con la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer una tasa del 30% a las importaciones colombianas. Una medida que el presidente Daniel Noboa justifica como parte de su estrategia de seguridad en la frontera norte. Pero que, para Byron, el impacto es negativo, inmediato y directo. Hay un desabastecimiento. Segundo, también se incrementan los valores de los productos. Y tercero, pues lamentablemente con las autoridades que pertinentemente no se ponen al frente, porque ¿qué va a ocasionar con esto? Más contrabando. Lo que comenzó como una decisión de política comercial se traslada ahora al consumo interno, altera la oferta y genera incertidumbre en la cadena de abastecimiento. En las calles, la medida no encuentra respaldo entre los ciudadanos consultados. Este tipo de conflictos lo que están afectando prácticamente es a toda la población. La verdad, no deberíamos estar en medio de todo eso, pero lamentablemente somos los que realmente pagamos los platos rotos. Legisladores de la frontera norte advierten que la tensión con Colombia no solo golpea al comercio formal, sino también a la economía local y al empleo. Pues varios productos subirían de precio, sobre todo materias primas, entre otros productos de primera necesidad, incluso el transporte que tiene que ver con el arroz, con el tema de las farmacéuticas. El 47% de los productos que Ecuador importa desde Colombia son insumos y materias primas para la industria nacional. A esto se suma la dependencia energética. Alrededor del 10% de la electricidad que consume el país proviene del vecino del norte. Esta es una medida que, antes que buscar soluciones, incrementa los problemas. Ahora tenemos otro tipo de problemas. En sí, vamos a tener productos que se encarecen, tanto en Ecuador como en Colombia, porque Colombia también ha puesto recíprocamente un arancel del 30%. Tenemos esta guerra comercial que se está intensificando, entonces vemos medidas de una parte como ya no vamos a vender energía eléctrica a Colombia, lo cual hace más vulnerable el sistema eléctrico ecuatoriano. Para analistas, la decisión no responde a criterios técnicos, sino a una lógica política. Tratar de influir en la política electoral este rato en Colombia. La realidad es de que somos uno de los países más violentos, tenemos que por nuestros puertos salen la droga. Y entonces, ¿cómo es posible que lo que se pretenda es posicionar y echarle la culpa este rato al gobierno de un país vecino, un país hermano? Mientras el debate oficial se mantiene en el plano político, las consecuencias ya se instalan en la vida diaria. Este 3 de febrero, en el puente internacional de Rumichaca, transportistas protestaron por los aranceles impuestos a productos colombianos y la respuesta recíproca desde Bogotá, y advierten que podrían intensificar sus medidas de hecho. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. El camino hacia las urnas para decidir la permanencia del Ejecutivo marca un punto de no retorno en la actual administración. Esta iniciativa traslada la confrontación de las carreteras a los tribunales electorales, poniendo a prueba la resistencia de las instituciones frente a una presión social que se siente desatendida. El desenlace de este trámite definirá si la crisis de hace 4 meses fue un evento aislado o el inicio del fin de un ciclo político. Tras los 31 días de paro nacional de 2025, la resistencia no se extinguió cuando las carreteras quedaron vacías. La movilización se reorganizó a través de la palabra, la lengua ancestral y la música. En el siguiente informe se presenta la historia de estas comunidades
que, ante la represión estatal y el abandono histórico, decidieron mantenerse de pie y alzar la voz. Taki Amaru rapea en quichua. Su voz no es espectáculo, es territorio, es memoria viva. En todas partes, enemigos a muerte de la gente. Durante el paro nacional de 31 días acompañó la protesta en Imbabura. Hoy acompaña a la resistencia que no acepta el silencio como destino. Hemos estado en Quito en las manifestaciones, en los paros anteriores, y han sido muy agresivos, pero nunca como lo que vivimos acá. Y lo de Efraín fue como la primera semilla que asesinó el Estado. Efraín Fuérez fue la primera víctima mortal del paro. Aquí no lo nombran como ausencia, sino como semilla, porque aseguran que quienes murieron presuntamente a manos del Estado no desaparecieron, se multiplicaron en conciencia, en organización, en resistencia. Yo creo que es una de las mejores cosas que nosotros hacemos de resistir, y eso que el gobierno no entiende, porque nosotros estamos aquí, somos unas personas que en realidad tenemos sensibilidad, tenemos empatía, y nosotros más que todo es el tema de la solidaridad, que nos cogemos y nos apoyamos todos porque somos un Ayllu. El Ayllu es la base de la organización andina, unidad social, económica y territorial donde la vida se piensa en colectivo. El poder quiso cortarles las trenzas para domesticar identidades y borrar memorias, pero aquí las vuelven a entrelazar. Dicen que con conciencia y rebeldía, como se prepara la tierra antes de sembrar. El pisoteo de la dignidad de los seres humanos, de la dignidad del derecho, el derecho a la protesta, el derecho a proteger nuestros territorios. Esa cicatriz siempre va a permanecer en brecha abierta porque siempre vamos a estar en constante amenaza con los gobiernos que quieren llevarse todas las riquezas que nosotros y nuestro pueblo tiene. Riqueza que se mira en estos campos que alimentan a las ciudades. Aquí advierten que un país que le da la espalda al campesinado camina hacia su propio colapso. No va a salir adelante el país si es que el señor presidente no cambia de dirección. Él tiene que cambiar de dirección. Él tiene que comenzar a trabajar con organizaciones. Organizaciones que no se rinden. El fracaso de la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa es leída aquí como una consecuencia directa del paro. Que más del 60% del pueblo ecuatoriano le dijera no a todas las preguntas fue para estas comunidades una expresión de apoyo, reivindicación y dignidad colectiva. Veo a un pueblo decidido, de tal forma que hemos ganado rotundamente en la consulta, que le tenemos al presidente Noboa fuera del país sin saber cómo regresar, sin poder justificarse. Entonces veo a un pueblo decidido a luchar por lo que corresponde y lo justo que es la vida. En Imbabura, la música volvió a sonar, esta vez como memoria activa, como denuncia. El millonario cobarde criminaliza la lucha porque sabe lo que hace. Después del paro, las comunidades fortalecieron sus asambleas, redes de cuidado y sistemas de alerta. Sostienen que el peligro no ha pasado y saben que la violencia puede repetirse si se olvida. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. El fin de estas movilizaciones no significó un retorno al silencio, sino una evolución de la estrategia. Al transformar el luto por sus semillas en expresión cultural, las comunidades demuestran que su resistencia ya no depende de las carreteras cerradas, sino de una conciencia colectiva que el Estado, a pesar de la represión, no ha logrado domesticar. Entre el rap en Quichua y el fortalecimiento de las asambleas, las comunidades han dejado claro que la dignidad no es negociable. Tras los 31 días de paro nacional, se intentó instalar en Ecuador la narrativa de que todo había vuelto a la normalidad, que la protesta se había disuelto, el conflicto estaba cerrado y el orden finalmente se había impuesto. Sin embargo, lejos de las cámaras y del discurso oficial, comenzó a escribirse una historia distinta.
Es una realidad donde la represión ya no se manifiesta solo a través de gases lacrimógenos o detenciones, sino que se ha vuelto más sutil y profunda. Se traduce en expedientes judiciales, cuentas congeladas, estigmatización y miedo. Después del paro de 31 días registrado entre septiembre y octubre de 2025, a Ecuador no llegó la calma. No hubo tregua. ¡Otavalo te rechaza! Según dirigentes comunitarios, lo que vino fue una mutación de la violencia, más silenciosa, más técnica, más calculada. Mientras el país retomaba su rutina, en las comunidades empezó otra fase del conflicto, el ajuste de cuentas. Somos artesanos, somos indígenas, somos runas, pero cuando nos tildaron que nosotros somos terroristas, que nosotros somos tal vez una parte del tren de Aragua. No se trató de acusaciones aisladas, fue un patrón. Dirigentes de organizaciones indígenas enfrentaron denuncias por terrorismo, enriquecimiento ilícito y otros delitos graves. A varios se les congelaron las cuentas bancarias, se les bloqueó la vida cotidiana. Un pueblo decidido a luchar. Para Pacha Terán, cuya cuenta permanece inhabilitada desde el paro, lo ocurrido no es improvisación, es un modelo importado desde Israel. La represión dirigida desde el gobierno se repite y tiene actitudes que ya hemos visto en la represión que hacen, en la ocupación que hacen en los territorios palestinos. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos quitaron la señal de internet, allá también ya lo hicieron, y es un ensayo que lo hicieron y aquí lo aplicaron. Nos quitaron la luz, allá lo hicieron, aquí también. También nos cortaron las trenzas, también nos quisieron imponer narrativas de que somos terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, lo que sea. Las acusaciones parecen cambiar de nombre, pero no de objetivo. Desgastar liderazgos, aislar organizaciones, deslegitimar la protesta. Convertir la movilización social en delito y el reclamo en amenaza. Para expertos, la criminalización ya no aparece como una reacción excepcional, sino como una política de Estado. Es un terrorismo de Estado que no quiere dejar que nosotros podamos organizarnos, que podamos organizar nuestra palabra, organizar la fuerza social por la defensa de nuestros derechos y que al mismo tiempo nos está matando de hambre, nos está matando en los hospitales, nos está dejando sin empleo a las ecuatorianas y los ecuatorianos y no hay nada que pueda surgir de eso que no sea una rabia legítima popular y obviamente lo que ellos están tratando de hacer es tratar de contener esa rabia popular criminalizando a quien en algún momento alce la voz. Mientras el discurso oficial habla de orden y seguridad, los expedientes revelan otra intención, escarmiento. Ya vemos que no habían los elementos necesarios para abrir ni siquiera investigaciones, peor para congelar sus cuentas. Sin embargo, esto ha quedado como una muestra de fuerza de parte del gobierno. Es decir, este rato todo líder social o luchador social dice, mira lo que puede pasar. Amedrentamientos cuyos efectos no tardaron en sentirse. En Ecuador, las convocatorias a nuevas jornadas de protesta han perdido fuerza, pero no por acuerdo social ni por respaldo al gobierno. Para Yuma Ortiz, lo que se impuso fue el miedo. La gente no quiere asistir porque dice que de pronto la van a apresar, la van a fichar, porque de pronto las van a perseguir. No olvidemos que están acechando a los contrarios, a los movimientos Revolución Ciudadana, al movimiento indígena, a todo el que se oponga a Noboa va a ser perseguido. El paro terminó hace meses, pero para quienes lo encabezaron el conflicto sigue abierto. Cuerpos marcados, comunidades en alerta. Un poder que persigue incluso cuando el ruido se apaga. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. Aquiles Álvarez, la figura de oposición más fuerte de Daniel Noboa, fue detenido en Guayaquil. ¿Justicia selectiva o persecución política? ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. La madrugada de este 10 de febrero, el alcalde de Guayaquil fue detenido junto a sus hermanos Antonio y Javier Álvarez y otras 8 personas dentro del caso denominado Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. El expediente se suma a otras causas ya abiertas, como el caso AAA por presunta comercialización ilegal de combustibles. Pero esta detención hay que mirarla con lupa y con memoria. Ocurre después de que el propio Álvarez denunciara persecución política. Ocurre en pleno juicio político contra Mario Godoy. Ocurre tras la designación entre gallos y medianoche de Damián Larco como presidente encargado del Consejo de la Judicatura, dejando por fuera por un impedimento
despedimento tan súbito como conveniente a Alexandra Villasís, quien debía asumir ese cargo. Y ojo a este detalle, días antes la asambleísta oficialista Diana Jacome lanzó una advertencia digna de oráculo. Y ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa. Profecía, chiste interno o señal de que ya ni se molestan en disimular que la fiscalía camina al ritmo que marca Carondelet. Porque aquí las preguntas se acumulan. ¿La detención de Aquiles es una cortina de humo para tapar la reconfiguración express del Consejo de la Judicatura o es todo parte del mismo engranaje aceitado de madrugada? Cuando la justicia se reordena a medianoche y las investigaciones avanzan solo cuando conviene, el mensaje es brutalmente claro. Aquí no manda la ley, manda el poder. Entonces, la pregunta final es inevitable. ¿Existe democracia en Ecuador o nadie que haga oposición a Noboa está a salvo? El escenario en Ecuador ha mutado. Lo que comenzó en las carreteras como un grito contra el costo de la vida, hoy se libra en los tribunales, en las cuentas bancarias bloqueadas y en la memoria de las comunidades de Imbabura. La estrategia del gobierno de Daniel Noboa parece clara. Si no pudo detener la movilización con el estado de excepción, busca ahora desarticular a través del miedo y la asfixia económica. Hoy, la revocatoria del mandatario no es solo un trámite legal impulsado por las dirigencias, es el reflejo de un país que, aunque camina con cicatrices y bajo el acecho de la criminalización, se niega a aceptar el silencio como la normalidad. Porque cuando la justicia no repara y el Estado persigue, la resistencia deja de ser un evento para convertirse en una forma de supervivencia. Ecuador no ha vuelto a la calma, ha entrado en una tensa vigilia donde la dignidad, pese a las balas y los expedientes, sigue de pie. Hasta una próxima entrega de Realidades.